Bueno, vamos a entrar a la cápsula. Transforma las crisis en oportunidades. Primero vamos a ver el significado de la palabra crisis, que significa un estado de las cosas crucial y decisiva que implica un cambio de rumbo o una situación política, social, económica de inestabilidad y incertidumbre que genera un cambio inminente. Fíjense que la raíz indoeuropea de crei significa sieve, que en inglés traducido significa tamiza o sedazo. Es decir, el proceso de crisis puede servir para discriminar o es un proceso de colador. Y esto es interesante porque quiere decir que podemos filtrar a través de la crisis. ¿Por qué es importante que entendamos que no debemos de darle la energía y el sentido a una palabra sin entender realmente qué es? Bueno, porque hay veces que cuando le asignamos esta energía y atención a una palabra, este significado se va convirtiendo en algo que nos produce un estado de ánimo que nos genera ansiedad. Entonces vamos a restarle energía a la palabra y esto lo hacemos primero entendiendo que la pandemia, por ejemplo, es un evento, es decir, una crisis no es el evento per se. Ahora, el efecto que tiene este evento en el impacto que va a generar de manera económica y social, etcétera, bueno, pues y que queda fuera de nuestro control es una crisis externa. Sin embargo, existe un componente que sí podemos controlar, que es la crisis interna. Esa depende de nosotros. Podemos capitalizar este evento y generar pues una circunstancia de reinvención de vida a pesar de las restricciones, y esto vamos a ver cómo lo podemos hacer, o podemos, digamos que ser parte de este efecto de colador y quedarnos segregados y en una posición simplemente de espectador que sufre. Entonces vamos a ver cómo logramos empezar a darle la vuelta a este tema energético negativo sobre lo que está pasando. Primero, ¿qué significa reflexión a partir de un reencuadre? Cuando tú tomas una foto, tienes digamos, un marco de la toma, y si tú te paras de un lado vas a tener una toma, si te paras de otro vas a tener otra toma. El hecho de que tú te veas en un espejo y tengas diferentes ángulos, siempre hay formas de ver un reencuadre sobre algo, es decir, el punto de vista y la forma en cómo estamos enfocando nuestra atención se puede hacer de diferentes perspectivas. Entonces, vamos a ver. Primero hagamos una reflexión. Si quieres, ponle pausa al video, ve por una hojita y trata de contestar esto de la forma más honesta posible. Vamos a empezar. ¿Crees que antes de la pandemia te encontrabas feliz en tu trabajo, pero tu ámbito personal lo tenías desatendido? ¿Crees que estabas desenganchado y cansado de tu trabajo antes de la pandemia? Con una falta de claridad quizá de cómo hacer un cambio de vida, pero buscabas cambiar de trabajo y profesión. Quizá querías poner un negocio, pero dudas que por la circunstancia vale la pena continuar con esos planes. Quizá tenías dudas de si realmente quieres seguir estudiando la licenciatura o la maestría, que inclusive ya podrías haber estado aceptado y que ya estabas enrolado. O quizá estabas haciendo planes para regresar al mundo laboral porque habías tomado una ausencia por maternidad o porque habías renunciado antes de la pandemia y ahora con esta circunstancia todo se puso en pausa. Si alguna de estas reflexiones se parecen a las tuyas o más bien coincide con lo que estás viviendo, bueno, entonces creo que sí te interesa quedarte al final de este video. Ahora apunta en este papelito, ¿por qué crees que no habías tomado una acción para cambiar lo que no te llenaba de tu vida? Anótalo, por favor. Vamos a ver por qué el romper la rutina puede ser una bendición. Todos tenemos hábitos y son las tareas que normalmente hacemos de forma repetitiva. Por ejemplo, cuando vas a manejar y tomas tu ruta normal, no sé si te ha pasado que de repente
como dicen, manejas en automático, ya no piensas, digo, a partir del Waze ya cambiaron las cosas, pero de repente puede pasar que manejes, vayas pensando en algo, pero por remoto, por control automático, digamos, llegas al lugar y no te percataste inclusive del camino, de cómo llegaste hasta ahí. Puede ser que te laves los dientes de manera ya rutinaria y que lo hagas también bajo un modo, una acción automática, que te hagas tu cafecito de la mañana, el vestirte también es un hábito. Tú te creas hábitos que pueden ser, por ejemplo, el empezar a estudiar ya muy noche o el seguir trabajando altas horas de la noche. Y con esto lo que te quiero hacer ver es que no porque tengas un hábito, todos estos son positivos. Hay algunos hábitos que generan estrés y frustración. Así que vamos a continuar sobre las bendiciones que puede tener este momento en nuestras vidas, como la bendición de las restricciones. Y vas a decir, ¿cómo que una restricción es positiva? Eso no puede ser posible. Pues sí lo es, porque de hecho nuestra forma de cómo estamos construidos en términos de nuestro modelo de selección o de toma de decisiones, eh, está basado en las emociones, aunque no lo creas. Nosotros somos seres emocionalmente racionales. Así que, por ejemplo, hay una cosa que los norteamericanos le han llamado FOMO, que significa Fear of Missing Out, que no es más que el miedo de perderte algo por escoger otra cosa. Es decir, mejor no escojo porque si escojo A, me pierdo de B, o si escojo B, me pierdo de A. ¿Quieres escoger o todo, o mejor prefieres no escoger para no tener una sensación de que te vas a perder de lo otro? Pero también sucede que cuando tenemos demasiadas alternativas, demasiadas oportunidades, demasiadas opciones, llegamos a un tema de bloqueo. Por ejemplo, hicieron un experimento en un súper en donde pusieron 7 mermeladas para probar, de esas que llegas y pruebas la mermelada para ver si te la compras o no. Pusieron 7 sabores y entonces un grupo de personas pues probó. El 30% de estas personas que probaron las mermeladas se llevaron pues mermeladas de la que le había gustado, el sabor que le había gustado. Cuando quitaron estas 7 o 6 opciones que habían puesto y pusieron 24, del 60% de las personas que se acercaron a ver, a probar, etcétera, solamente el 3% compró, porque llega un momento en donde estas opciones se convierten en demasiadas y no podemos generar un mecanismo claro para seleccionar los criterios que nos hacen más sentido. Como puse aquí, hay un tema de, sobrecargado, ya no puedo seleccionar. Bueno, entonces, por eso es bueno que puedas tener una restricción para poderte enfocar ahora que estamos viviendo una circunstancia compleja. Estamos viviendo también una circunstancia de restricción que inclusive va a prosperar o va a continuar después de esta crisis de encerrón o de cuarentena. Entonces, al tener demasiadas opciones, preferimos no decidir porque no conocemos el impacto de nuestras decisiones. No queremos perder ni tener una experiencia que nos haga sentir mal. Evitamos el cortisol, que es la hormona del estrés, y lo que quisiéramos siempre al elegir es generar dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, en una circunstancia de crisis y restricción, te enfocas, que es lo que estamos viviendo actualmente. Y quiere decir que quien hace muchas tareas rutinarias y no rutinarias puede no enfocarse, primero por lo que ya vimos de lo que es rutinario es hábito y no da espacio a reflexión. Y luego, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Si tienes muchas cosas que hacer en el día, siempre dices, ay, pues me gustaría estudiar inglés, pero tengo demasiadas actividades que hacer por la parte de la rutina, por la parte del trabajo,
por la parte de y por otros temas. Por ejemplo, tengo que lavar el coche, etcétera. Recuerda que disminuir las rutas aumenta tu capacidad de decidir, por lo mismo que platicamos de las mermeladas. Si tengo menos alternativas, la redundancia, puedo enfocar mi atención y tener un modelo de toma de decisiones con criterios que son más fáciles de ponerlos en blanco y negro. Reduces el ruido. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando nosotros vamos a emprender algo, siempre digamos, contestamos nosotros mismos con, bueno, sí, lo voy a hacer, pero a lo mejor mañana, porque hoy no urge, porque hoy no tengo el tiempo. Y bueno, a pesar de todo, creo que mi vida no está tan mal. Justificaciones que ponemos porque no sentimos que tenemos presión. Cuando estamos en una situación de crisis, bueno, el tiempo es apremiante y sí tenemos una circunstancia de urgencia. Tenemos dos opciones, no reaccionar o reaccionar, y entonces tenemos que entender que, bueno, pues estos justificaciones y ruido mental ya no aplican. Ahora, también tienes que ver esto como algo positivo, porque el hecho de lo que estamos viviendo hace que valores la libertad de lo que antes habías tenido, y de las veces que quisiste replantear tu vida, pero que realmente no hiciste nada al respecto. Es como el tema de, bueno, si tuvieras una semana de vida, ¿qué te gustaría hacer que nunca has hecho? Bueno, pues entonces cuando entran en el escenario restricciones, te da oportunidad a que reflexiones y que realmente capitalices y disfrutes la vida y tomes responsabilidad para poder accionar. Entonces, ¿me estás diciendo que en una situación de crisis puedo rediseñar mi vida? La respuesta es sí. Bueno, se dice muy fácil, pero no lo es, ¿verdad? Nada es fácil en términos no mentales, sino de que no es una receta de cocina. Digamos que la dificultad la pone uno mismo. Entonces vamos a ver cómo hago para poder avanzar en un replanteamiento de vida. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué tenemos en nuestro ámbito de control y qué no tenemos en nuestro ámbito de control. Sin embargo, tenemos una responsabilidad de hacer un análisis sobre lo que está fuera, en el círculo externo, fuera de nuestro control. Tenemos que investigar y analizar qué ha cambiado en el marco económico, social, legal, normativo, etcétera. Y en el círculo interno, de lo que sí está dentro de nuestro control, tenemos que revisar quiénes somos, qué recursos tenemos, qué opciones y alternativas hay para hacer lo que quiero y cómo lo pongo en acción. Entonces, considerando el 1, 2 y 3, es decir, quién quiero ser, qué recursos tengo, qué opciones y alternativas y cómo lo pongo en acción, más las restricciones del círculo externo, es lo que nos va a permitir empezar a replantear cómo puedo rediseñar mi vida. Bueno, aquí puse un tema de, en realidad, todo se vive a partir del taller en Vive tu Sueño. Ese es luego se los platico. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos entonces hacer un replanteamiento de vida con los pasos del 1 al 4 más el círculo interno primero. Entonces, este es un ejemplo real. Adri es una miembro de esta comunidad de Vive tu Sueño. Ella tomó el taller en septiembre del 2019 y lo que hizo fue una introspección de quién era, qué no le gustaba de su vida laboral, y bueno, obtuvo claridad de quién quería ser y qué quería hacer, y obtuvo ideación de parte de sus compañeros, un plan de ruta, herramientas para diseñar la vida que sí quería, y en el momento en que empezó a tomar el taller, había ya renunciado y tenía la necesidad de tener claridad personal, no solo profesional. Actualmente tiene su empresa y seguimos en contacto para las calibraciones de su plan de vida. Ahora,
vamos a poner en acción esto que platico de en momentos, siempre se tienen que hacer estos ejercicios de revisión del círculo externo, pero en momentos de crisis, en donde hay muchos cambios externos, todavía más. Entonces, por ejemplo, Adri, ¿qué le convendría hacer? Adri tiene una empresa de asesoría jurídica para cumplimiento de obligaciones fiscales. En realidad le da orientación para cumplimiento fiscal, pero también de derechos y defensa del contribuyente. Bueno, entonces ella me decía, ¿y ahora cómo puedo capitalizar esta crisis para que realmente salga adelante con pues todo lo que se viene de restricciones de las empresas, pues para poder tener solvencia económica? Entonces, este es un ejemplo. Primero lo que tiene que hacer Adri es revisar qué cambios hubo en el marco legal fiscal, por ejemplo. Eh, es obvio que las empresas van a tener problemas de liquidez. Es obvio que hay que revisar cuáles son los trámites que van a tener más demanda a partir de la coyuntura política, social, económica. Probablemente no todos los trámites que anteriormente hacía en su empresa vayan a tener el mismo foco. Entonces, ¿qué le toca hacer? Bueno, ella debe de aprender sobre la nueva ley fiscal que constantemente la están cambiando, y valdría la pena que hiciera alianzas. Por ejemplo, ¿qué tal si para poder ayudar a las empresas hace un ecosistema en donde ligue microcréditos, asesores financieros, consultoras que ayuden a sus clientes para que evite la quiebra y obviamente para que lo saquen adelante hasta a estas empresas? Ella también podría hacer un cambio de su modelo de cobro, esa es una pregunta. Es decir, en lugar de cobrarles una vez que, en avanzada, podría cobrarles una vez que le reembolsa el SAT a sus clientes, esa es otra pregunta. O quizá también se podría enfocar en un segmento más líquido. ¿Cuál es ese segmento más líquido y por qué, a pesar de la crisis, podrían tener pues dinero? Bueno, pensemos un poco cuáles son los temas que han generado mayor foco en esta crisis. Si yo tuviera que ver qué empresas tienen más liquidez, pensemos en aquellas que nos han estado ayudando durante esta época de cuarentena. Pues las empresas que se dedican a temas online, por ejemplo, es decir, los que proveen internet, las compañías que proveen aplicaciones para colaboraciones empresariales online, las empresas que surten productos, todas las empresas de envío, todo lo que tiene que ver con alimentos. Bueno, no, si ustedes han leído las noticias, todo el segmento de retail, es todas las tiendas de autoservicio, han tenido una sobredemanda. Entonces, es una tarea importante ver en dónde se está teniendo el foco económico y cómo puedo redirigir mis esfuerzos. Una de dos, si tengo una empresa para servir ese mercado o si estoy buscando que me contraten, bueno, pues entonces tengo que ver cómo tengo los recursos dentro y los activos dentro de mi persona para poder lograr capitalizar esas oportunidades. ¿Qué tipo de perfil podría ser bueno para las empresas actualmente? Si yo tengo algo que pueda ofrecerles, etcétera. Entonces, como lo dije hace rato, se dice muy fácil, pero lo es. Y también lo comenté hace rato, depende mucho de tus creencias. Las barreras que nosotros mismos nos creamos son las barreras más importantes. Primero porque podemos estar en un estado de negación o porque tenemos miedo, porque estamos en un estado de ansiedad y o porque decimos, es que yo no quiero ponerme a hacer un cambio de vida ahorita, me genera disconfort porque me salgo de mi zona de confort, porque va a implicar mucho de mi energía y de mí como persona. Entonces, bueno, pues tenemos la opción de encarar eso, porque todo eso queda dentro de nuestra esfera de control. Cambiar es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, pero sí cuando tenemos una crisis, ese proceso se puede hacer en mucho menos tiempo que cuando realmente
tenemos la justificación de la no presión en tiempo, del todo está pues no tan mal, etcétera. Entonces, hacerte de una vida más coherente y plena, pues lo es también, es decir, es el tener una vida que te sientas pues feliz, que tengas una compensación y que una calibración y coherencia con realmente quién eres, también es un proceso. Ahora, lo que tienes que hacer con o sin crisis es primero aceptar la realidad. Mientras más rápido aceptes la realidad y las circunstancias actuales, más rápido vas a poder reaccionar. Debes, sin embargo, dejar fluir tus emociones, porque si también entras en un estado de no, yo no tengo nada, yo no estoy ansioso, yo puedo con todo y además esto va a pasar pero internamente te sientes mal, lo que haces es que bloqueas esta capacidad de que fluyas y una de dos, eventualmente te vas a deprimir o lo vas a somatizar en alguna enfermedad o en alguna forma de baja de defensas y en este momento no queremos eso tampoco. Ahora, hay un dicho que dice no te preocupes sino ocúpate y bueno, sí, porque preocuparse sin hacer nada te genera todavía más ansiedad y depresión. Nosotros podemos redirigir esta energía en cosas que no nos sirven y que no nos van a aportar o puedes digamos, dedicar esta energía para cosas que sí puedes cambiar. Entonces, es importante que que sepas que cuando tú empiezas a enfocarte en las soluciones y no en los problemas, tu estado de anímico cambia, porque empiezas a sentirte más tranquilo y más confiado, porque empiezas a ver formas de solución y alternativas. Y bueno, no resta decir que para poder hacer cualquier cambio necesitas comprometerte, porque como digo, vivir una vida más en coherencia, aparte de que es un proceso, requiere de mucho trabajo, compromiso y que aprendas a confiar en ti y creer en tu potencial. Esto también te voy a ayudar a hacerlo a través de otras cápsulas. En la cajita de descripción te voy a dejar un ejercicio de autodescubrimiento y en caso de que quisieras, también te voy a dejar un código de descuento para el siguiente taller que se va a dar online. Si no has hecho el clic en subscribe, también pícale a suscribirte y a la campanita para que te avise cada vez que cargue un video y puedas verlo. Y bueno, el próximo video es cómo hacerte de hábitos que te ayuden a cumplir tu plan de vida. Espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en la próxima. Hasta luego.